vámonos a la frontera con el ELN, el grupo guerrillero aquí en Colombia, el ELN, con el que el gobierno está tratando de negociar ya hace varios años y no han podido, con las disidencias de las FARC, que son el residuo, los residuos que quedaron de la negociación de paz con las FARC y que ahora se llaman la Narcotalia, la Marquetalia, la que está en la parte también de la frontera con Venezuela, las disidencias de las FARC que están también en la parte de la frontera con Ecuador y otros grupos criminales que están en la frontera y que están todavía pues en Colombia, porque a partir de la negociación con las FARC no es que se acaban los grupos criminales en Colombia, sino como te digo, hay unos que quedaron, que no entraron en las negociaciones con las que están tratando de negociar y otras que son las disidencias de las FARC. Así que yo creo que Colombia lo está viendo con preocupación. Mira, hoy abro el diario El Tiempo y en primera plana es: indagan si Fito, capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia. Es decir, las fuerzas militares en Colombia y la policía están muy atentas a esas porque no descartan, por supuesto, que alias Fito ya se haya fugado hacia Colombia. No hay ninguna voz oficial que lo haya dicho, pero están alerta en la frontera. Entonces yo creo que hay una preocupación como siempre ha habido porque tenemos una frontera además que es permeable, es larga, por años ha estado yendo y viniendo las FARC en ese entonces a territorio ecuatoriano y volviendo al colombiano, entrando como Pedro por su casa, como dicen, y hoy hay una alerta máxima, lógicamente, de que de dónde están esos residuos también Así de es. grupos criminales que van y vienen entre Colombia y Ecuador. La gran preocupación hoy, yo creo que ese es el debate, ahí había algunos titulares como que disposición de presidente Noboa a crear rencilla con Colombia. Yo no siento que todavía es eso, simplemente pues que las autoridades, como dijo el propio presidente Noboa, estén en conversaciones, porque el ministro de Justicia sí fue claro al decir, a ver, primero espacio para esos 1.500 o 1.400 de los que están hablando, porque también en esos entrarían venezolanos y peruanos, no tenemos. Segundo, habría que revisar caso por caso, porque ninguno tiene, a ver si lo tuviera en antecedentes acá en Colombia, pero como no se sabe, dice el ministro de Justicia, revisar uno por uno, porque si no, realmente no tendría ningún caso aquí en Colombia y estarían en la calle. Es decir, es recibirlos y están en su país y si no tienen ninguna cuestión de delito, ningún antecedente judicial, ningún antecedente penal, no tienen ningún caso abierto, pues estarían en la calle. Y eso sin duda preocupa porque son criminales en la calle. Incluso mira que a la noche de ayer o antes de ayer, la misma Cancillería con el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado de prensa entre ellos dos diciendo que pues la repatriación de connacionales entre la República de Colombia y la República de Ecuador se rige además por un convenio sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas del 18 de abril de 1990. Entonces, dice el gobierno de Colombia, esto no es así como así, pues lo vamos a estudiar, estudiaríamos cada Puede caso, ser pero es una 1.500 pesos situación de tajo. que preocupa al gobierno colombiano. Yo soy periodista y me riño a las fuentes de lo que dijo el ministro, es revisar caso por caso. Yo me imagino, y lo han dicho también, que el canciller Álvaro Leiva, ayer también mientras presentábamos el noticiero, tuvimos una nota sobre eso, el canciller Álvaro Leiva de Colombia ha dicho que ya ha conversado también con la canciller Sommerfeld, con nuestra canciller, la canciller ecuatoriana. Así que, pues, como en todo, hay tratados, han dicho, hay revisiones y habría que esperar. Yo creo que el gobierno colombiano está como a la espera de que esto inicie para dar los pasos y seguir los pasos a dar. Ella ha dicho, vamos a revisar caso por caso, hay un tratado, vamos a revisarlo y hay que hacerlo. Brasileña, soy ecuatoriana, viví 20 y pico de años en Ecuador, vivo Ujú. ya 15 años en Colombia, así que tengo mitad y mitad tal cual, mis papás son colombianos y yo en la época de esos 80, 90, las que tú mencionas, no vivía aquí en el país. Pero sin duda, cuando el Colombia está viendo lo que está sucediendo en el Ecuador, es el espejo de lo que sucedió en la época, sobre todo de los 90, de los carteles. Y hay varias herramientas y yo creo que es importante hacer el debate, el tema de la extradición. Aquí en Colombia decía Pablo Escobar que prefería una muerte en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y ese fue el susto o el miedo de los grandes capos
para su persona cuando fue el tema de la extradición, porque aquí tú conoces los Gacha, los Escobar, pues le dieron de baja acá, pero muchos todavía están extraditados y están presos en Colombia en una condena y muchos murieron ya en la cárcel. Eso uno, creo que a Colombia le ha funcionado esta cuestión de cooperación con Estados Unidos. Y recuerda que aquí hubo un plan muy ambicioso, que duró mucho tiempo negociarlo, pero que salió al final con todos sus pros y sus contras, sus debates y sus no debates, la izquierda cuestionándola, la derecha apoyándola, que fue el Plan Colombia, y es recibir cooperación internacional. Y fueron muchos los que se pusieron políticos la camiseta en ese momento, el presidente Pastrana, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo colombiano también, Luis Alberto Moreno, los embajadores en Estados Unidos dijeron, vamos a hacer un buen lobbying porque necesitamos ayuda de los Estados Unidos y se hizo el Plan Colombia. Lastimosamente, nuestro país, y hablo ya de nuestro país, ahora el Ecuador, no ha tenido esa estabilidad institucional, quizás la tuvo en las épocas de Rafael Correa cuando entró y duró lo que duró, pero luego antes, acuérdate todos los cambios de presidentes, una democracia que estaba muy débil, y aquí también porque sale Correa, entra Lenin, Moreno, sale Guillermo Lazo, cambian, es decir, aquí ¿qué pasó? Hubo tal unión también, no solo de los ciudadanos, sino de los gremios, los políticos, los que te estoy nombrando que eran embajadores, duraban mucho tiempo en Estados Unidos y no importaba si el presidente cambiaba, porque había esa posición de tenemos que como sea convencer a los gringos que esta es la salida. Y en ese plan Colombia, es decir, hasta Bill Clinton estuvo Claro, en Cartagena. Joe Biden en su momento, que aquí lo quieren muchísimo a Joe Biden porque fue el gran senador que impulsó en el Congreso así el es. tema del Plan Colombia. Entonces, es decir, una línea de tiempo, porque un Plan Colombia no se hace de la noche a la mañana, son todo décadas para mostrarle a Colombia y que a Estados Unidos también, por supuesto, le interesaba, porque no era solo una ayuda que le estaban dando a Estados Unidos, como por ejemplo ahorita hay que decir, esto no es una ayuda solo que la comunidad internacional o si se van a poner en serio los gringos porque están mandando, por ejemplo, el Comando Sur en los próximos días a Ecuador. Lo que conozco de acá, incluso de cuando viví en Washington y trabajé en una embajada hace un par de años, en la embajada colombiana, haciendo prensa y aprendí de cómo fue el proceso, sobre todo del Plan Colombia, es que no es tener soldados en Estados Unidos, en el país, porque entiendo el tema primero de la soberanía, que habrá Ujú. pues todo el debate posible y por la Constitución, pero por ejemplo es volver a las bases, a la base de Manta, y yo no estoy poniendo aquí diciendo si estoy de acuerdo o no, estoy hablando de hechos que había aquí en Colombia. Es cooperación militar, es tener gente de Estados Unidos que viene, ayuda, coopera, hace entrenamientos con la policía y sale, porque claro, ese es el entredicho, no es que entre militares estadounidenses a combatir por los nuestros con el crimen organizado. Y es dinero. Yo creo que el presidente Noboa lo ha dicho bien, he visto su proyecto económico urgente, que será, me imagino, en Ecuador otro debate, pero para librar una batalla o una guerra como esta se necesita dinero. Y no todos los países lo tienen. Entonces Colombia en ese momento dijo, necesitamos ayuda de verdad y no era una ayuda de un mes o una ayuda por un tiempito o no. Fue un Plan Colombia que duró años hasta que incluso le cambiaron el nombre a Plan Paz cuando se firma las negociaciones con las FARC, cuando dijeron, bueno, aquí llegamos nosotros, pero fue una cosa de décadas, no es de momentos o de efervescencia ahora, así que se necesita apoyo internacional, si me lo dices mirando el espejo de Colombia y de otros países que han salido adelante, porque no sé si el Ecuador podrá solo en este sentido, solamente hablando de financiación.